te ves cobrando 9 millones como les va a pasar a los senadores a partir de esta semana. Senadores de la Nación Argentina, 9 millones, pero además pymes senadores, es lo que te vamos a presentar hoy con los asesores con puestos superpuestos y quienes están en esa hermosa lista que también percibe fondos del Senado. Podríamos ponerle hashtag tetas o hashtag tetas del Estado, porque también te vamos a contar cómo es la vida sin quill, es decir, cómo es viviendo toda la vida de la teta del Estado. En el caso de uno de los candidatos, en este caso nos vamos a ocupar de Leandro Santoro. Y también bajó un 12% la pobreza según el INDEC. Pero, ¿qué tenemos que tener en la bolsa para que coma una familia tipo de 4 personas para no ser pobre? Todo eso hoy, quédate, esto es Oveja Negra, Escuela La Nata. Las pymes del Senado, así le pusimos a este informe, luego de enterarnos que los senadores van a cobrar 9 millones de pesos a partir de este mes. El doble que lo que cobra el presidente. El presidente creo que cobra 4 millones aproximadamente. Sí. Y además, cada senador tiene su pyme. ¿Por qué decimos que tienen su pyme? Franco Maceo te va a contar ¿de qué se trata cada pyme? Agarramos simplemente un bloque, el bloque de, por ahora, vamos a ir haciendo una sección de los senadores PYME. Vamos a hacer sección de senadores PYME. Por ahora son los... En esta ocasión van a ser los exiliados de Cristina Kirchner y algunos 2 monólogos. Qué gran título, como el joven está titulando. Los exiliados, divino. No divino, por nada, mi hijo. Me captó. Muy poético. Bueno, el señor Daniel Seifert, un lujo tenerlo aquí con nosotros. Y Fernando Torres Ulmer, que es periodista de datos, trabaja con Martín Duré y hoy nos va a contar todos los secretos de cómo se construyen los datos de pobreza. Así es. ¿Cómo estás, María Julia? ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, ¿qué hay que tener en la bolsa para no ser pobre? Va a ser un poco el eje con todos los números y las cifras para poder comparar quién fue el presidente o los presidentes más empobrecedores. Uy. Y además, ¿qué tienen en común? ¿Quiénes? Javier Milei, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tienen algo en común que los va a dejar locos. ¿Vinculado a la pobreza o Vinculado a la pobreza. Que lo vamos a contar dentro de un ratito. Vamos a pymes del Senado. Agarramos un bloque, son los desertores del kirchnerismo más puro del Senado. Y está la información con Franco Maceo. Sí. Lo primero que hicimos, después de lo que pasó en el Senado, la votación del hijo Mansilla, que finalmente fue rechazada ampliamente, no quisieron tratar las fichas limpias, etcétera, problemas Te constantes. enojaste con los senadores. Problemas constantes. Ya nos habíamos enojado con los diputados, ahora nos enojamos con los senadores. Teléfono y No, claro, nos van a llamar como nos llamaron de diputados Sí. para decirnos. Bueno, lo que hicimos. El martes se descongeló finalmente el sueldo de los senadores, que se había congelado por una decisión de Villarruel en diciembre, y nadie hizo nada. Ninguno de los senadores decidió votar para mantener su salario como estaba en diciembre. ¿No? No hicieron así con la No mano. hicieron con la mano como Lustó. Podemos hacer la representación si quieren. Sí, claro. Y Así. es más, el señor Lustó se hizo ausente cuando se iba a tratar lo de ficha limpia. Hubo mucho movimiento. Mucho movimiento de casta. Sí. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué dijimos? Vamos a hacer números. Los números del Senado. Los números del Senado. ¿Cuántos empleados tiene? Esto es el total del Senado. Acordémonos que son 70 los senadores. Los senadores son 70 y hay 4.166 empleados. 4.166 empleados en total en todo el recinto, que funcionan solo para el Senado. Es impresionante, ¿no? O sea, no sé qué empresa tiene 4.186, habría que... Sí, obviamente... Desconozco. Si quieren se lo puedo averiguar para la próxima. No, decile a tu socio. Dentro de ahora, algunos son obviamente limpieza, seguridad, pero la gran mayoría te puedo asegurar que son asesores. Limpieza te limpia la ciudad entera. Claro, Por eso, la mayoría te puedo asegurar que son asesores. Sí. ¿Cuánto se destina al gasto del personal? 146.000 millones de pesos anuales.
Tranqui. ¿Cuánto es el presupuesto del Senado? 160.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto se destina al gasto del personal? 90%. Bien, el 90% del gasto del Senado Exacto. va destinado a la abultada planta permanente de 4.186 empleados, que en un Exactamente. ratito vamos a compararlo con alguna empresa real. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, para no hacerlo tan aburrido, elegimos a algunos para esta sección de hoy y próximamente vamos a ir a bloque por bloque. Obvio. Bueno, pero los vamos que por elegimos- todo. Entonces, hoy lo son- que elegimos hoy son Tienen convicción. algo en común. Tienen en común el partido, Convicción Federal, que hace poco se retiró de lo que es el bloque total de lo que es Unión por la Patria. Lo que es Unión por la Patria, aunque siguen participando de Unión por la Patria. Ahí tenemos dos monobloques también, que es el de Juan Carlos Romero, que hoy está más cercano a Milei. Es Exactamente. ex gobernador de Salta. Sí, varias veces. Varias veces gobernador. de Santiago Eh, vicepresidente también. Claro. Romero, un histórico de la Bueno, política. y ahí tenemos, básicamente hicimos un ranking de estos 6 que evaluamos. Ujú. Primero está Moisés. Un ranking de quién tiene más asesores, de más a menos, Exacto. ¿ok? La Sí. primera, la que ocupa La primera el número es uno. Carolina Moisés, Ok, Carolina Moisés. Sí. ¿Quién es Moisés? senadora de Jujuy, de familia muy, muy política. Todos políticos son. Intendentes, funcionarios de todo tipo. Su padre fue intendente De la localidad de San Pedro, en Jujuy. Y bueno, tienen varias polémicas atrás suyo. La familia no es nada sencilla. Se pelearon por las listas en el último ordenamiento de diciembre. O Y- sea, hay conflictos que atraviesan a la senadora, digamos, ¿no? Totalmente. Y además, hace unos 13 años fue A ver, protagonista mostremos. de De un- accidente vial que provocó aparentemente ebria y A del ver, que se tenemos escapó. la senadora de la que estamos hablando, la que tiene la pyme más grande. Hace 12 años salió en los medios por haber atropellado en estado de ebriedad a un joven del mismo pueblo de Jujuy, de San Pedro, al que tuvieron que amputarle un dedo por la gravedad del choque. Y además, las últimas noticias que las vemos en el otro costado izquierdo, en el cierre de listas hay una disputa enorme en su familia, que son todos políticos, como lo estaba diciendo Franco Maceo recién, a donde se terminó incluso con una denuncia por violencia de género. Es un conflicto que están viviendo los Moisés en este año electoral. O sea que es una familia complicada, que me encantaría hacer igual la cuenta de cuánto nos cuesta la familia Moisés, ¿no? Sí, Sería habría que otra hacerlo. nota, Habría que hacerlo, sí. Recordemos que el padre, Jesús, creo que es Jesús padre, Moisés. Sí, Jesús Moisés. fue ultra famoso porque fue uno de los primeros que vimos en cámara oculta. Ay, no me acordaba eso. Había sido investigado en un caso que contaba cómo le había pegado con mangueras a unos niños. Por eso fue una cámara oculta que lo puso en primera plana. acordás de en qué los programa? En los 90, no me acuerdo de qué ¿Habrá programa. sido Punto Doc Era, pero o? es probable. Sí, me parece que fue Punto Doc, Sí. pero no recuerdo específicamente. Sí, ese testimonio del tipo contando cómo le pegaba con mangueras a los niños. Moisés, su hija, es una de las que se le plantó a Cristina y por eso esta fractura del bloque, digamos. Claro. Una familia heavy. Una familia heavy. Además, es la segunda que más, de estos 6 senadores, es la segunda que más invierte en su planta, digamos, de permanente y transitoria, que invierte más de 28 millones de pesos mensuales. Invierte ella, invierte el Ella Senado. no, El ¿verdad? Senado y los Nosotros invertimos nosotros, papu. Totalmente, Mi totalmente. amor, nosotros bancamos la pyme de los Con la Moisés. tuya, sí, sí, Con la totalmente. tuya, obviamente. Hashtag tetas del Estado. Totalmente. Sí. Poneme Bueno, hashtag sigamos. teta del Estado, Alejo. Seguime un poquito. Si seguimos el ranking, sigue, bueno, Rejal, que es el senador por La Rioja, el que responde directamente a Ricardo Quintela. Es el que más plata pone, digamos, del Senado en El que invertir más plata nos cuesta. El que más plata nos cuesta mensualmente por sus empleados de todos estos Rejal no años. pone nada, Franco. No. O sea, tipo nada. No, lo que pone del Senado, en realidad, de nosotros. 40 millones de pesos. Más de 40 millones de pesos mensuales. O sea, Rejal es Para el 31. que paga mejores sueldos, digamos, el que gasta más Sí, porque Pero no es el que tiene más asesores, sino el que tiene más gasto en asesores. Exactamente. El que le paga porque- más. Va, El que en le verdad, paga. el que hace que le paguen más, que le paguemos más. Exactamente. Le Porque paguemos. cada asesor tiene su categoría diferente. Ahora, ¿De dónde es Rejal? de La Rioja. Bien.
Bueno, dentro nos pusimos a ver, obviamente, cada uno de los asesores que él tiene, por curiosidad un poquito, y vimos varias cosas que nos llamaron mucho la atención. De los 6, el que más nos llamó la atención. En primer lugar, tenemos a Ramón Hernández. No sé si le suena de ¿Está algo. vivo Ramón Hernández? El asesor Ramón Hernández. Ramón Hernández. En el Senado al menos. Perdón, Ramón Hernández fue el histórico secretario privado de Carlos Menem, tenía un cargo como secretario privado en la presidencia, una persona absolutamente crucial dentro del menemismo, influyente, y además en que, por lo que yo tengo entendido, estuvo viviendo después del menemismo, no sé si una década en Miami. Investigado por la justicia por tener cuentas en el exterior. En Claro, Claro. Ramón Hernández fue investigado por la famosa cuenta en Suiza de Menem, acusado de testaferro. Tal Ramón cual. Hernández. De hecho, fue el que inauguró los secretarios testaferros, antes de los Kirchner, que tuvieron varios secretarios testaferros, para decirlo sintéticamente. Ramón Hernández era el ícono de la corrupción menemista. Tal cual. Y ahora está ¿cuántos asesor. años tiene? Y debe rondar los 80 ya. No lo chequeé, pero debe rondar esa edad. Y más o sigue menos. asesorando, mira. Y sigue. Después, bueno, para Sigue no irnos, trabajando. del sí. menemismo, Espera. Pero para Ese- un cachito. Él está como asesor de está Rejal. como asesor, exactamente. Rejal. Sí, en la lista, es público esto, ¿eh? Viste que es raro La Rioja, porque el peronismo en La Rioja muta, depende del momento. Quintela supuestamente está, debería tener un perfil que no es tan menemista. No obstante, tiene senadores que tienen menemistas de asesores. Es Sí, como sí, sí. todo. Es todo una mezcla. Una mezcla. Para no irnos del menemismo, tenemos también a Mónica Mariel Perafam, ¿Quién es? ex de Jorge Yoma, Ay, del embajador. Mira vos. asesora, Mira. que también había sido secretaria de Menem. Claro. Ajá. No nos olvidemos. Y bueno, para finalizar, digamos, las curiosidades de Rejal, tenemos a Fabiana Oviedo. Fabián Oviedo. ¿Qué le encontramos a Fabiana Oviedo? Tiene un triple cargo. A ver, No solamente como A ver. asesora en Nación, Vamos a ver. A ver, no solo como asesora en Nación, sino también con una función en una secretaría de la Casa de Gobierno de La Rioja en Buenos Aires, que es como Pará. una embajada. primero te quiero decir una cosa. No solo como asesora del senador Rejal, porque dijiste asesora en Nación. No, asesora En el Senado el de la Senado Nación. de la Nación. El segundo cargo que le encontraste, ¿cuál es? El segundo cargo ella es la secretaria, la encargada de lo que es la Casa de Gobierno de La Rioja en Buenos Aires. Un sheite divino. Esto es como una embajada, lo traté de bajar lo más posible, es como una embajada de La Rioja en Buenos Aires. Sí, y ella sí, la sí, encargada. La Casa de La Rioja. Claro. Claro. Y Y como si fuera poco, tiene otra función en lo que es la localidad de Chilecito. Chilecito, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? El cargo que tienes es secretaria, Es secretaria, de la mujer también. de género de la municipalidad de Chilecito, Exactamente. de género y diversidades creo que se llama, y lo encontramos en plena acción. Esto fue en enero del 2025 cuando en su triple rol. En este caso de secretaria tendría feriado por el Senado, pero Exacto. bueno, estaba en Chilecito y podía hacer esto. Decía esto, mirá, en el video, presentándose como secretaria de género de Chilecito. Hola, ¿cómo estás? Soy Fabiana Carolina Oviedo, secretaria de la Mujer y Familia de la Municipalidad del Departamento Género y de Chilecito. familia. Estamos hoy en el evento de la Navidad de los Cerros de la Secretaría, acompañándolo al evento con la Feria de Mujeres Emprendedoras. Hoy nos acompañan Mujeres 20 emprendedoras, tu lucha es nuestra lucha. Todo el año laburamos con ellas, acompañándolas, Mujer y familia, organizando la feria, igualdad y para género. sensibilizar a la Seguimos con el mujer, curro ¿sí? ¿no? Para que ellas puedan llevar, de acuerdo a lo que venden, su sustento a sus familias. Y bueno, está dándose, bueno, mucha importancia porque generó una feria con la laburante. Habría que ver cuánto Que pone. pobre laburante no deben ganar ni una décima parte de lo que gana esta señora en los 3 cargos. Porque el cargo de asesora del senador Rejal, ¿de cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de ronda el $1.000.000 de pesos. Millón y pico, ¿no? Sí. Sí, 1.200.000, una cosa así, de acuerdo a la categoría que tiene. Millón 200. Claro, me parece muy, nada, una sutileza de la vida que nos da este video, que hable de mujeres emprendedoras. Ella emprende desde la teta del Estado. Con la nuestra con empresa. una- Sí, es muy fácil con un emprender, triple ¿no? rol. Obviamente. Yo también te emprendo, emprendemos. También ayudó en la campaña de Rejal, hay fotos, recién veíamos una Sí, foto ahí sí, en la plaza. hay en el Facebook de ella
estuvimos revisando antes, está permanentemente recorriendo La Rioja, haciendo campaña Obviamente con esto lo Rejal. chequeamos también con los funcionarios de La Rioja, a ver si ella seguía, porque nos pareció curioso que tenga un triple cargo. No lo escuché Y jamás. tiempo para hacer campaña, obviamente. Y me aseguraron que ella sigue al frente del cargo de la Secretaría de la Casa de La Rioja. Mientras, Ramón Hernández, mientras debe cubrirle cuando no Debe cubrirla, claro, debe reemplazarla, Debe debe ir decir, mucho vamos. al Senado, Sí, seguramente. totalmente. Escúchame, y en total entonces esta señora debe estar Claro, ¿cuánto debe estar cobrando? como Y Milei debe con estar los cobrando. tres Sí, está bastante 1 o 2 bien. Mileis. Uno o dos Milei. Milei y medio, más o menos. Milei y medio, claro. Sí, Milei y medio. Y después, para cerrar, Rejal, si querés cerramos, pero para cerrar la sección de curiosidades, tengo otra joyita, que es lo de Salino. A ver, otra vez vamos senador a la Salino. placa a ver las pymes de los senadores, Sí. en este caso El senador de grupo, San Luis. Bloque disidente de Unión por la Patria y uno de Juntos por el Cambio. Nos vamos a meter con el de San Luis. El senador de San Luis, muy cercano obviamente a Alberto Rodríguez A, que podemos decir, bueno, puede ser una cercanía, lo llevó hacia el recinto de Nación, del Senado de la Nación, pero no termina ahí, sino que dentro de su equipo de asesores, que son unos 19, tiene varios funcionarios, exfuncionarios de Rodríguez A dentro del gobierno de la provincia en su momento, que bueno, se refugiaron, se ve, en como asesores de Salino. Una de ellas es Cufini Rodríguez A, sobrina de Alberto llama Rodríguez. Cufini? No. Se llama Laura Cufini. Hablas como en el colegio. Laura Cufini Rodríguez A, sobrina de Alberto Rodríguez A. Y después otro funcionario como Facundo y Nicolás Ianello, que eran encargados del CIEP o del CIPEP, que es todo un organismo que había creado Alberto Rodríguez A en su momento para hacer tecnológico toda la parte de las identidades, lo biométrico. Sí. Viste que los Rodríguez A fueron muy creativos. Sí, Hicieron, muy hicieron innovadores. un Hollywood puntano. Vos buscame hicieron la empresa que tenga 4.000. Estamos en eso, estamos en un eso. montón de cosas así ha hecho. Viste que tenían. Poco más, no sé cómo no hicieron una NASA para buscar asilium y qué sé yo. No, pero pero siempre hay un Rodríguez A. Siempre hay un Rodríguez A en nuestra vida, sí. Siempre. O sea que tenemos, además, tenemos a Paulino Miranda, también exfuncionario de ¿Qué Rodríguez tenían? A. ¿Qué decís, Alejo? ¿Qué dice? Sí, el Wi-Fi. Wi-Fi Habían gratis, hecho Wi-Fi claro. gratis. Todo. Habían Lo hecho pagamos Wi-Fi todos, gratis, el sí. Wi-Fi. Bueno, todas esas innovaciones. Y además, por No cuenta último... rápido, ¿viste? El que nos con el Porque- conductor. Esa- No por nervioso. conductor, no por conductor. Para no aburrir a la gente, capaz, pero capaz que le aburre un poquito de ver tanto muy quilombo. divertidos. Para cerrar, la última que me pareció un detalle importante, Eugenia Cata Alfamo, ex senadora, Sí, que ahora actúa como asesora de Rodríguez, de Salino. de Hashtag tetas. 4.136 empleados en el Senado, además de los senadores que cobran 9 palos por mes. Cada uno de ellos tiene algo parecido a una pyme. Hay algunos que no, que tienen un poco de Un poquito dignidad. menos, No, pero los vamos a ver a todos. los igual. vamos a ver a todos. 166 empleos del Senado de la Nación, 4.166 empleados, que son algo parecido, miren las cifras de lo que es una empresa grande argentina o una sede de una multinacional en Argentina. Ford Argentina tiene 3.600 empleados, el Senado 4.100. Kellogg's tiene 2.600, el Senado 4.100. Walla tiene 1.700, el Senado 4.100. 3 Walla. Luciano, qué ricos son los helados. Qué Podemos rico. pedir un Podemos- canje, ¿no? puede venir Nos un pueden cuartito. mandar un cuartito, ¿eh? O un Para cada kilito y uno, para medio. cada uno. Claro, Dos sí, sí, sí. kilitos. Luciano tiene 1.300 empleados. Serían casi 3 Lucianos. O Tres Lucianos, 2 un Lucianos, 7, un Senado de la Nación. ¿Qué genera, qué produce el Senado de la Nación? Ñoquis. Sí. Fábrica de paz. Sobre La fábrica todo, de pasta. es una gran fábrica de pasta. Señores, esto fue hashtag Teta del Estado en el Senado. Barrida y seguimos. ¿Cómo que hashtag? No sé. Un hashtag hay que buscar. Es el hashtag Teta. Hashtag Teta para hablar de la teta del Estado. No nos van a bajar el video. Basta hablarme por la cucaracha. ¡Molle! Escúchame.
hay gente que no sabe lo que es tener un quill. O sea, el quill perdido. Un quill privado lo tienen virgen. Hay Virgen. gente y que se candidatea nuevamente, porque es así. En la ciudad de Buenos Aires va a haber elecciones y hay un candidato que va por la lista que... A ver, se llama Es Ahora Buenos Aires la lista, pero la podríamos definir como la lista radical panperonista, kirchnerista y adeptos y todo lo que el rejunte que pueda haber de frentes y uniones Sí. que hayan habido. Está manejada por el kirchnerismo. Estaba manejada por el kirchnerismo, en especial de un amigo que ya vamos a hablar de él, el señor Olmos, que está detrás, que nadie lo conoce mucho a Nadie lo Olmos, conoce pero mucho, pero es el que más o menos el maneja- dueño del PJ porteño detrás de esta lista, que lleva una cara bonita. Y es, sería... Ex asesor de Alberto De Fernández. Alberto, sí. Sí, claro, un hombre Nexo importante. entre Cristina y Siempre, Alberto. siempre nexo. Siempre estuvo ahí y es Cristina Máximo Olmos, serían los que manejan. Claro, es como el puente entre todas las figuras. Siempre es como exactamente el nexo, el conector es. Pero viste que públicamente no se lo ve mucho No, a no, Olmos. no. Bueno, en esto tampoco van en la lista, van en un puesto 342 en la lista, pero está en la lista por las dudas. El cabeza de lista es el señor Leandro Santoro, un buen hombre radical, Sí, carilindo. es bueno. Todos decimos, ay, podría Me ser cae mi bien a mí. yerno. Sí, a mí también me cae bien. Pero, viste, dije, vamos a ver, ¿qué tiene, qué cuenta Santoro de sí mismo? ¿Y dónde nos pusimos a fijar? Y bueno, en sus declaraciones juradas. Obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad, gracias a la información pública, de saberlo, porque siempre trabajó para el Estado. Claro, tenemos Entonces, todas. ¿Qué decir yo? De que tiene 12 años, no. y Más o claro, menos. más o menos, porque nos remontamos hasta 2012 y encontramos declaraciones juradas porque tenía cargos Mirá. desde 2012 hasta ahora, cargos públicos. Nos fijamos a ver qué registros tenía de como empleadores y estaban la AGN, la Auditoría General de la Dice Nación, IGN, no es AGN. Bueno, no la importa. AGN, la legislatura porteña, como diputado nacional. En algún momento trabajó para el gobierno de la ciudad, creo que en tiempos de Ibarra, me parece que fue. Y en algún Auditoría momento, General de la Nación, Juaní. Y AGNs. Bueno, Y- no importa, es un pequeño error ahí. y en Perdóname, algún momento, esos años estuvo 2013, 2014, 15 y 16 en la AGN. claro, los primeros años son de la AGN, luego fue electo como legislador porteño. Y Luego vamos diputado viendo cómo va nacional. creciendo su salario, sus saberes, además. Su patrimonio. Esta es la declaración patrimonial. Empezó con una declaración de 280.000 pesos en patrimonio. En el 2013, que no hay que ver cuántos 2013. serían, cuántos dólares serían. Claro. Y llegó al 2023, que es la última presentación. Siempre pasa cuando la gente está cerca de ser candidato a algo que se olvida la última presentación jurada que La tiene que que hacer. vale. Como, "Ay, me olvidé, el año 2024 ya venció. Leandro, deberías haber presentado esa declaración jurada y la de este año también, pero bueno, no importa. Nos cerró para que nos dé 10 añitos de Santoro viviendo de la teta del Igual Estado. viste que, Llegó a 37 millones de pesos, casi 38 millones de pesos de O sea, patrimonio. son 35.000 Estamos hablando de... Nada. Claro, estamos hablando de poquita plata porque ¿qué hacen? Como siempre aclaramos, todo declarado en números fiscales. En valor fiscal es las Valores propiedades. fiscales. Ahora, cuando ves una declaración jurada tenés que mirar otras cosas para entender cómo es el yeite. Por ejemplo, la distancia entre el principio y el final. En 10 años de un sueldo público, una persona, en este caso Leandro Santoro, multiplicó su patrimonio 13.288 veces En 10 años. en 10 años. Claro. Ese es el número que hay que mirar cuando se ven las declaraciones juradas. ¿De dónde parten y a dónde llegan viviendo del Estado? Porque ahí empezás a ver cómo es el gente. ¿Conoces a alguien que con una empresa haya tenido este crecimiento patrimonial? Yo creo que En 10 yo creo que años. la escala de crecimiento de Mercado Libre no debe ser de Ahora, los primeros 10 años. Estamos hablando igual de poca plata. O sea, seguí sin conmoverme, porque Sí. yo digo, con 35.000 pesos, ¿qué hace el pobre Leandro Santoro? Dólares. No tiene ni para dólares. Sí, dólares. No 35 importa, dólares. 13.000 dólares, 35.000 dólares. 35.000. No te compras un monoambiente, chicos. No, bueno, pero no es tan así. Ustedes Porque, son jóvenes. porque el tema es cómo declarás las cosas. Porque en estos tiempos, Santoro se compró un departamento en Almagro. ¿Departamento o casa? Departamento. Que lo declaró, pero lo declaró, claro, como está casado, declaró el 50% y lo declaró en 17 millones de pesos.
Lo compró en 2022. Tiene 230 metros cuadrados. 230 metros cuadrados, $17.000. 17, claro, sí, más o menos. Lo declaró así al 50%. Ponele que saldría. 30, está bien. sí, Démosle la 34. veña. Ponele que salía 40. 34. 40. Chicos, 200 metros cuadrados en Almagro. Claro. Sale 400 lucas. Soy es mi obvio. hobby. Si juntás con el de la laboral. esposa son $34.000, que también sigue siendo un número irrisorio. No, Por pero eso. chicos, a ver, vamos a decir las cosas como son. ¿Cuánto sale 200 metros cuadrados en Almagro? 230 metros cuadrados en Almagro no sale menos de 350 lucas. Cualquier departamento 400. más de $40.000 sale seguro. 300 Cualquier lucas, departamento. ponele, mínimo. Te O sea, tiro. la mitad es 150, no 17. Ante la FIP, ahora Arca, Leandro Santoro está inscripto en el área de asesorías inmobiliarias y demás. Así que quizás habría que preguntarle a Santoro cómo hizo el número. Efectivamente, la categoría de él impositiva es ese, negocios inmobiliarios. Capaz que compró un departamento que tenía deuda, no sé. Capaz. qué sé yo. En un no vamos a remate. creer Se metió en una no vamos a subasta. creer que lo usurpó, no vamos a creer No. que a la subasta de la ciudad podría ser. No creo que venga No. por ahí. Otro detalle que tengo de la evolución de las declaraciones juradas de Santoro, que te va a gustar, porque yo sé que a vos Porque soy mala. vas por los verdes, porque vamos a decir, no, son pocos números. Vamos a hablar en número duro. Creo que es una discusión que tenemos hace como 28 años y la mantenemos y la vamos a Y la mantener siguió conmigo después. toda la vida. Pero acá encontré, porque es prolijo Santoro, y fue declarando a medida que compraba dólares. Recordemos, siempre laburando Yo lo banco, para eso, el si banca Estado. o sea, Compraba pero si dólares. compra dólares, ¿se podía comprar dólares en esa época? En algunos momentos sí, en algunos momentos Claro. no. Mira, 2015 declaraba que tenía 60.000 pesos en dólares. En ese momento, al valor del dólar de ese momento, eran 6.500 dólares. Esa fue la primera vez que habló de dólares en sus declaraciones juradas. Santoro, recordemos que es mal visto en el kirchnerismo haber comprado dólares porque eras como Satanás y te Mala palabra. interesaba más Un vendepatria. Miami. Pero bueno, Igual todos como él tienen fue laxo, dólares, claro. Canuto en dólares. a Y morir. Santoro fue radical, No es nada, laboralista, sí, entonces bueno, tenía otras Él era muy otras amigo de posibilidades. Alberto. Claro, fue Sí, asesor. él lo declaró en una entrevista. Yo soy muy amigo de Alberto antes de que sea Y después, presidente. todavía debe estar arrepintiéndose de esa declaración. Y de hecho, fue asesor. Cuando era diputado, a la vez era asesor. No teníamos así como me tuvieron una hora haciendo escuchar guitarreadas de Alberto con Santoro y ahora no están. El gran momento. ¿Qué hace el director de Pero lo acá? teníamos para decir, me estás adelantando el cierre. Me caga el final. Perdón. La ansiedad, la Escúchame, ansiedad. te digo esto y vamos a lo que nos importa, que es verlo cantar, obviamente. Te decía, 2015, 6.500 dólares. 2017 ya tenía ahorrados, siguiendo viviendo en el Estado, 22.000. 2018, 31.000. 2019, 44.000. 2022 terminó con 46.000. La explicación de esto es dólares declarados por Santoro. O sea, no hay posibilidad de que le digan, bueno, no, Pero, que la perdóname, fluctuación del valor. Ahorraba $10.000 por mes, por año, digo, menos el último año que fueron 2.000, pese que a su vez compró una propiedad. O sea, que no es que con sus ahorros Esta compró una plata propiedad. terminó siendo, salió del patrimonio de la declaración cuando compró el departamento. Se utilizó evidentemente para eso. Pero yo lo que quería marcar con esto es que una persona que trabajó 10 años consecutivos para el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46.000 dólares solo con un ingreso del Estado y solo con ahorro en blanco. O sea, a lo que voy en este punto es que no hay forma de justificar ese blanco. No, y además, perdóname que vuelva a insistir con lo mismo, no son $46.000, porque si lográs comprarte un departamento de 230 metros en Villa Crespo, ¿era dónde era? En Almagro. Almagro. No es esa plata, es más plata la que necesitas. Claro, obviamente A que no ser invirtió que su más plata. esposa Pero haya- esto es billete, ¿Su un esposa billete no es crocante. Silvia Morono? Crocante. No lo sé, no lo sé, la verdad. No, creo que no. ¿Crees que no? Creo que no. Pero esto es crocante, es tipo plata que declaró él como la tengo debajo del colchón o la tengo en un plazo fijo. Estamos hablando de compra de dólares viviendo del Estado y después, bueno,
Teniendo. Pará, y Capaz es Teniendo- como. esto antes de que mandes el tape, Gonzalito, esto es lo que nuestro maestro Lanata decía, ni el blanco le cierra. Exactamente. Ahora sí. Con ustedes, cómo sapea Santoro con su amigo, era, ¿no? Su amigo Alberto Bueno. Fernández. A ver. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Igual yo lo banco, porque vos tenés un amigo que canta mal. A mí me pasa con vos, por ejemplo. Lo acompañás en el ridículo. Canto bárbaro. Canta más o menos. Igual recordemos que en un momento se pelearon porque no le dio una función en ministerial. ¿Se acuerdan que lo denunció? Y dijo, me prometió. Suceda. A ver, corre descansar mi Seguila, pena seguila. hasta la Me rehúso a cantar con Alberto Fernández. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Ya. Según los datos del INDEC, la pobreza bajó 12 o 13 puntos, 14 puntos porcentuales en este año y medio que lleva de gestión Javier Milei. Pero detrás de ese número hay historia de vida, hay en la construcción de cómo es la canasta básica de alimentos. Y Fernando Torres Ulmer, además, en colaboración con Martín Duré, ambos trabajando en periodismo de datos, nos va a contar primero cómo se llegó a ese número. Y después vamos a hacer una comparación de quiénes fueron los presidentes más empobrecedores del país, quiénes los que menos hicieron crecer en la pobreza, y también nos vamos a meter un poquito adentro a chusmear la canasta básica de alimentos que miércoles tiene para el INDEC. Fernando, bueno, te di todo Así junto, es. te tiré. Gracias, sí, la verdad que hiciste un salpicadito perfecto, porque estamos hablando de pobreza, porque esta semana el INDEC dio a conocer el dato justamente de pobreza del segundo semestre del 2024, ¿sí? Ya Milei tiene dos, el del primero y el del segundo del 2024. Y acá, bueno, se generó mucho revuelo porque muchos decían hay muchísimos más pobres de lo que revela este dato del INDEC, que dio 38 en el segundo semestre del 2024 y el semestre anterior había sido el 52,9. Entonces refleja una caída de 14 puntos porcentuales, ¿sí? Se generó mucha repercusión diciendo que este dato es falso, porque en realidad la canasta básica total, que es lo que se mide, o sea, una familia para no ser pobre le tiene que ingresar más de lo que establece la canasta básica total, que tenemos una plaquita ahí para verlo, que en un hogar de 4 personas, o sea, una familia tipo madre, padre, 2 niños, ronda el 1.057.923 pesos. Pero si vos tenés 1.057.000 pesos para vivir, según el INDEC no sos pobre, pero según la vida sos pobre. Bueno, ese es como el dilema que se generó la disyuntiva, pero de todos modos lo que nos ponemos a pensar es que en este análisis de datos que hicimos con Martín, nosotros aplicamos la misma metodología para todos los porcentajes de pobreza de todos los gobiernos. Entonces, todo está medido bajo la misma vara. O sea, las comparaciones que van a ver son exactas, no son de cuando el INDEC Exactamente. estaba intervenido, son tal cual con la misma medición. Esto, claro, se lo atribuimos al CEDLAS, que es un centro de estudios de la Universidad Nacional de La Plata, que en conjunto con el INDEC lo que hizo fue fijar una misma metodología, una misma vara, y en base a eso, bueno, se puede comparar cosas justas, porque si no, cuando el INDEC estaba intervenido, las cifras estaban muy abultadas, o sea, no eran reales, por así decirlo. Unificás así. Claro, entonces unificaron todo y bueno, nos metemos... Te agrego un dato Sí, político cómo a no. esto. No solo eso, además, el funcionario al frente del INDEC es el mismo que el gobierno anterior. Estamos hablando Claro, de Labaña. Labaña. Labaña es creo que el único funcionario de Marco la Labaña. gestión de Marco Labaña, gracias, el único funcionario que sobrevivió a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y que continúa a cargo en el puesto con Javier Milei. Y que no es criticado por Milei. No es Todavía. Exactamente. Pero sí por toda la comunidad de personas con discapacidad que Sí, nos claro. puenteó del censo, que no existimos. Exactamente. Así es. Nos volvemos a meter en lo que es la canasta básica total para que nosotros entendamos qué es lo que tiene que gastar una familia, o sea, cómo se compone ese millón de pesos. Y tenemos que el 38% de ese millón de pesos iría destinado a alimentos y bebidas. Es decir, 402.000 pesos. O sea, a ver, según el concepto del INDEC, para no ser pobre, vos tenés que gastar para darle de comer a 4 personas en una casa por mes
400 lucas en alimentos y bebidas. Exactamente. Para 4 personas, recordemos. Esto daría 100.000 pesos por Claro. cabeza, o sea, por hogar, en un mes, ¿sí? Lo que la canasta básica total Claro. tiene un plazo, o sea, de un mes y se va actualizando. A Esto- ver, ¿qué decís? ¿Qué comes con 100.000 pesos en un mes? Ese es el Para, punto. en un mes. En un mes, por eso, en un mes. ¿Cómo haces? ¿Cuánto sale una comida afuera hoy en día? No, ¿Ustedes saben y cuánto ni gastan? Porque pensemos una- Estamos hablando afuera. ¿no? Afuera ni hablar. Ni o sea, hablar. Pero no vas al Ni supermercado con hablar. 100.000 pesos por un mes. o sea, Estaba tipo- yendo a eso, o sea, imagínate, yendo al supermercado, menos que menos. Pues, por ejemplo, A indumentaria ver, y vayamos otra vez calzado. a la placa, que es muy Claro, picante, indumentaria ¿no? y calzado para, recordemos siempre, 4 personas, 90.000 pesos al mes. Está bien, capaz te compras unas zapatillas. Te podés comprar una un solo par. Claro, un solo par que ojalá que duren porque si no, estamos al horno. Acá, bueno, vivienda representa un 11% de la canasta básica total, 118.000 pesos. Acá, bueno, lo que... ¿Pero qué significa esto? Y sería más que nada alquiler. Si uno no tiene, lógicamente, el No, techo no, propio, no, chicos. ¿Alquiler? destinado a alquiler. Algo que, bueno, mierda. no refleja... O sea, efectivamente, Falla. hubo toda una discusión sobre si reflejaba en la canasta básica lo que significa o no ser pobre en la Argentina. La verdad que están muy desfasados los montos, porque un alquiler promedio sale 400 Hoy- lucas, hoy en 300. Más, más. Un Depende del monoambiente lugar, a obviamente. 400. Depende. No, Incluye, se cuenta. en el rango de la pobreza, vivienda incluye también la pensión, Sí. que es uno de los gastos más frecuentes en la pobreza, que quizá no es el alquiler formal tampoco, Claro. sino es el alquiler, la subocupación, el rentado de habitaciones. Claro. Implica todo eso también. Igual, vivienda. bueno. Sí, No, igual, sí, no sí, te alcanza sí. para eso. No. No te alcanza No para alcanza, eso. no Por alcanza. mes estamos hablando, sí. Por mes. Equipamiento del Seguimos, hogar. Claro. En relación a la vivienda, el equipamiento del hogar, 62.000 pesos. Imagínate qué podés comprar con eso para Un equipar tu poco. casa. Unos poquitos de Un luz. poquito de Un luz. poquito de luz se te cortó, no alcanza. Y yo intuyo que en vivienda también meten todo lo que es tarifas, ¿sí? Tarifas de luz, de Claro. agua, de Claro, gas. chicos, Ahí así, ya- así a cualquiera le baja la pobreza. No, en serio les digo. Está No, bien sí. que estamos usando, quiero volver a insistir con esta aclaración, estamos usando la misma metodología que usábamos para el anterior cifra de la pobreza, que había dado 12% más, 12 puntos 14 14 puntos puntos más. porcentuales más, para, en comparación igual, bajó. Ahora, está medido de una manera Claro. muy random. Exactamente, esa es como la conclusión que sacamos, ¿no? Es verdad que la pobreza bajó porque en puntos porcentuales dio un dato menor en el segundo semestre del 2024 respecto a la primera mitad del año. Pero acá el eje de la cuestión es cómo se está midiendo la pobreza, porque es verdad que hay más pobres de los que verdaderamente reflejan los datos del INDEC, y eso es lo que nosotros estamos viendo acá, que podemos seguir, por ejemplo, atención médica, 63.000 pesos para 4 personas en un mes. Acá intuyo esto, no lo sé, pero el INDEC está apostando a que ellos van a... El hospital público, al y, hospital y que público les dan turno. que Sí, dan y le da medicamentos. Y les dan medicamentos. Eso iba a decir, para mí esto es en medicamentos, porque uno va al hospital público, bueno, no tiene que pagar nada, pero estos 63.000 irían para... Imagínate si estás haciendo un Medicamento, ¿qué tratamiento. compras? ¿Qué Si medicamento estás haciendo un compras? tratamiento para una enfermedad o Claro, algo. esto explica por qué bebemos estas postales en la calle y la pobreza bajó un 14 puntos porcentuales, ¿no? Exactamente. Lo dramático con este cálculo es que así todo, en Argentina todavía hay 17.900.000 personas que son pobres. Sí. Así y todo. O sea, 17 millones de personas que tienen menos que estos ingresos. O sea, bienes y servicios, ¿esto que son tarifas? Seguimos con transporte, claro, y comunicación. Pues tenemos transporte otra. 143.877 pesos para 4 personas. Imagínate un boleto de colectivo. está, qué sé yo, 700 mangos. Hay que pesos. estirar El esa subte. sube y No, caminar. el subte. Y está casi 1.000 mangos. Sí, Milman. sí, me animo a decir eso. Y comunicación, o sea, acá entra el tema de las líneas telefónicas. Intuyo que el internet lo metieron en vivienda porque el precio es similar. Después tenemos esparcimiento, acá le ponen un 6,6% de la canasta básica total, 69.000 pesos para 4 personas. Es raro, esparcimiento le ponen como más Sí. de lo que salud, ¿no? Sí, Bueno, una familia muy saludable. tiene También que ser. tengamos Por en algún cuenta lado que... tenés que fugar en tu mentalidad. Sí. Sí, Tengamos en cuenta que también es un dato nacional, o sea, trata de unificar de Jujuy a Sí, Ushuaia. sí.
también está eso que hay que como equilibrarlo, pero después sí es. Sí, sí, eso Los se tiene en números son- cuenta. Sí, igual por más que mismo sea en Jujuy, los con números el son- IPC, el índice de inflación, se ve Sí. por región y después como que se Obvio. hace un promedio. Esto pasa lo mismo. Sí, igual siguen siendo números. Es bueno el que comentario se- que es que, claro, se hizo en base a todo el país, no es solo el ambas, no nos encerremos en eso. Educación, 3,3%, acá lo mismo. Para mí intuyen que van en una escuela pública, estos 34.911 pesos, útiles, Intuye, no. li- Bam. libros. O sea, fácticamente ¿qué- bam. qué te alcanza? La profesora te pide un cuaderno o algo. Acá, bueno, ponele que son 2 personas porque, como dijimos, la canasta básica total. de Este familia millón chica. es para 4 personas, 2 adultos, 2 niños, 34.000 pesos. Bueno, en marzo esto para mí claramente no alcanza. Obviamente. Teniendo, vos, María Julia, teniendo hijos, No, no, no. 3 cuadernillos. Por favor, ¿no te alcanza para 2 cuadernos? 3 cuadernos. 3 cuadernos. No sé, 3 cuadernos, una caja de lápices y un par de lápices negros. No sé, una cosa así. Si tenés 2 chicos, igualmente educación, es todo el tiempo te están pidiendo o un libro, Claro. otro cuaderno, se te O gastan se los te lápices. rompe la lapicera, lo que fuera, un compañero Sí, te guardapolvos, te la afana. todo. Y después, por último, bienes y servicios, 6,4%, son 67.707 pesos. ¿Qué es bienes y Acá lo servicios? mismo. Acá sí, perdón, incluyen servicios, las tarifas de luz, agua, gas, pero no te alcanza ni ahí. Y bienes son capaz las compras que vos tenés que hacer de lo que sea. O sea, Mueble. necesitas. Como bienes Bueno. varios. bienes varios. Ponele, La claro. moto. Sí. Claro, evidentemente Vehículos entrarían en esta categoría. yo pienso, ¿no?, que la gente que vive en la calle, que veíamos recién en esas imágenes por demás elocuentes, es posible que incluso la gente que vive en la calle pueda recolectar 1 millón por mes, que es lo que considera el INDEC que es necesario para no ser pobre. Ahora díganme si estas fotos te Claro. muestran una persona pobre o una persona que tiene un sustento de vida. Igual está el dato de indigencia también. Sí. Sí, ya sé, por pero si vos te fijás en lo que tenés para gastar en una pensión, cuando teniendo en cuenta los datos del INDEC, Sí. es posiblemente lo que gaste esta gente que vive en la calle. En algún día que puede ir a pensiones. Claro, porque en un día. En un Sí, par sí. de días que le dé para ir a pensiones. A eso No, me no, refiero, ¿no? 1.800.000 personas continúan en indigencia, según estos datos. Sí, la indigencia, que claro, recordemos, son las personas que están por debajo de la canasta básica alimentaria, que es menor. Ahora tengo acá el dato. La canasta básica alimentaria ronda los. Para 400. un hogar de, claro, 4 integrantes, 468.000 pesos. O sea, menos de la mitad Toman de la la de alimentos canasta básica nada más. total. Claro, esta es la alimentaria. O sea, Bien. deja de lado varias cosas Sí. que se catalogan como lujo, llamémosle. Pero bueno, Y bueno, acá el punto es en quién logra hacer que suba o que baje el índice de pobreza, ¿no? Porque empiezan a tirarse carpetazos. No, porque vos lo subiste al 52, no, pero vos lo tenés en el 48. Es mentira el dato que vos tiraste porque vos interviniste el INDEC. Pero, ¿cuál es la verdad de la milanesa en relación a quiénes fueron los presidentes que entraron con determinado número y que lograron subir o bajar la pobreza? Esta es la próxima información que con el análisis de datos nos van a presentar. se los voy a contar en orden cronológico. Con Martín hicimos un recorte en el siglo XXI y acá están todos los presidentes que duraron más de 6 meses. ¿Sí? Recordemos que en el principio del siglo tuvimos presidentes que duraron muy poco y cómo esto se mide por semestre, como les dije antes, el análisis justo es poner a aquellos que duraron más de 6 meses. El primero es de la Rúa, que cuando arrancó su presidencia tenía un 35,9% de pobreza y cuando se fue, que recordemos que fue de una manera bastante recordada, lo dejó en un 38%. O sea, de la Rúa aumentó. O sea, en pleno 2001 crisis, Sí. había un 38% de pobreza, que es el número que tenemos ahora, ¿o no? Sí. Estamos equiparados al Al 2001. 2001. Recordemos que de la Rúa se eso fue y iba a decir. explotó todo al momento que se Claro, fue. te me Hay que ver adelantaste, después. te me adelantaste, María Julia. Ese Igual, es una... acordémonos que está unificado, o sea, sigue siendo el mismo número, o sea, el que está ahora o sea, el que está en el Exactamente, eso lo iba a repetir. Todos estos datos que yo estoy dando están unificados bajo la misma metodología, más allá de la intervención del INDEC, más allá de cómo se haya medido en su momento, esto está todo unificado. Pasamos ¿Está la placa esa? a Dualde. ¿O no? Es el gráfico ese que El hicimos gráfico. yo, no está en placa. No. Quédate tranquilo, Juani, porque Sí, este era esto- muy largo. No, sí, esto es mejor que lo vaya contando yo. Dualde,
cuando apenas arrancó tenía un 53% de pobreza y la dejó en un 57%. O sea, ya los primeros dos del siglo XXI que duraron más de 6 meses, la aumentaron. La aumentó en sí mismo, claro. La- La gran 53 Rúa de es el la pasaje Rúa. de la Rúa Duarte, Bueno, ¿no? bueno. Chicos, Llega el kirchnerismo. Néstor Kirchner agarró el país con un 54,7% de pobres y cuando se fue, antes de Cristina, lo dejó en un 39%. Dualde lo dejó con un 57%. Después llega el kirchnerismo. O sea, hasta ahora, de la Rúa y Dualde aumentaron la pobreza, el porcentaje. Llega Néstor Kirchner, agarra al país con un 54,7% y lo dejó en un 39%. O sea, estaríamos hablando del primer presidente del siglo XXI que logró bajar el porcentaje de la pobreza. Ahí en pantalla estamos viendo lo que son las variaciones mensuales, pero en puntos porcentuales, Néstor Kirchner lo bajó un 15%. o sea, estos son los tres presidentes, lo que une, lo que me decías al Claro. principio, a Néstor, a Cristina Kirchner con Javier Milei, son los únicos tres presidentes Los que únicos logran tres. bajar la pobreza. Los únicos tres. Es increíble. Tienen algo en común, por más de que capaz no pegan ni con Boligoma, tienen algo en común. Porque seguimos, Cristina Kirchner agarró el país con 37,6% de pobres y cuando terminó su segundo mandato acá, unificamos el gobierno de Cristina en los 8 años como uno, lo dejó en 30%, ¿sí? Por debajo de lo que estamos hoy en día. O sea, Bajó los 23. dos Kirchner, claro. Pero discúlpame, Sí. ¿lo de Cristina era con los datos falsos del INDEC de Moreno o con...? No, esto es, como te dije antes, del CEDLAS, Del del CED. centro de la Universidad Nacional de La Plata, que toma los datos del INDEC, están actualizados con esta última canasta básica. O sea, todo se midió bajo la misma vara, bajo la misma Bien. lupa, ¿sí? Cristina Kirchner estaría dando una baja de 7 puntos porcentuales. La de Néstor, habíamos dicho, del 15. Llega Macri. ¿Acá qué pasa? Volvimos para atrás. Después de 2 gobiernos consecutivos en los que había bajado la pobreza, Macri, cuando inicia su mandato, tenía un 31,4% de pobres. Saquemos esta placa porque... Claro, no y tiene cuando que ver se con eso. va, lo dejó con un 35%, ¿sí? Aumentó 4 puntos porcentuales. Recordemos, Macri tuvo una promesa que le costó también mucho impacto en su imagen pública, la famosa pobreza cero, Sí. que no estuvo ni cerca En la de campaña. conseguir, claro, hizo Bueno, campaña con pobreza cero Y me estás dando el pie para el que sigue. Alberto Fernández, ¿ustedes se acuerdan de uno de sus spots de campaña? También. ¿Alguien se lo acuerda? ¿Cuál? Muchos. El de el aeropuerto que tenía atrás. Qué un lástima que no lo numerito trajimos, Que esto. iba aumentando y él en un momento dice: Espera, yo voy a hacer que baje la pobreza. Ah, y lo ese tendríamos número que haber buscado, va ese. bajando. Sí. Bien, o sea, él plantea como uno de los puntos de campaña bajar la Al igual que pobreza. Macri, exactamente. Se ve que eso. No se la jugó garpó, tanto diciendo va no a se ser la cero. jugó. Eso sirvió porque llegó a la presidencia. ¿Y cómo le fue? Cuando agarra el país, 40,9% de pobres y cuando lo deja, 41%. Recordemos que hubo pandemia en el medio, pero bastante cerquita. Los Mediocre, números. como siempre, Alberto. Claro. Después, bueno, Javier Milei. Primer semestre de 2024, 52,9%. Es el que agarró con más Claro. pobreza el país. Exactamente, el que Claro. agarró con más pobreza, porque bueno, lo que te dicen los economistas es que lógicamente la inflación es el impuesto del pobre y la inflación que se da por emisión monetaria no es un fenómeno instantáneo, ¿sí? Recordemos que en los años electorales lo que suelen hacer los gobiernos, o solían hacer, es emitir y ese efecto negativo se ve un tiempo después. Entonces, la primera mitad del 2024 dio un 52,9% de pobres, o sea, Sí, sí, fue la cuarta vez en el siglo que pasamos la mitad de la población sí, bajo sí. la línea de pobreza, que es un montón. Y bueno, este último dato que fue muy celebrado por Javier Milei, Toto Caputo, etcétera, que bueno, dio 38%, es una baja de 14 puntos Ahora, porcentuales, como habíamos dicho. por ejemplo, ¿vos desde cuándo tenés la serie histórica? Y yo lo tengo desde el 2002. Desde uno. ahora, desde Sí, ahora. sí. Bien, porque en los 70, en los 80, Sí, la eso- pobreza era muchísimo menor en Sí, Argentina. sí, ni hablar, ni hablar. No, Por eso lo marginamos del análisis porque es una diferencia lo jugoso enorme. es lo que pasó, claro, en los O sea, últimos... digamos que en los últimos 25 años es cuando vemos cómo se empobreció la Argentina. O sea, se empobreció. pero sí. son 25 años que en una historia de un país no es nada No. para lograr este desastre, digamos, ¿no? Este desastre en un país a donde a su vez vimos al principio del programa el parlamento megamillonario que tenemos, que bancamos,
todos los pobres argentinos, dicho en el sentido literal de la palabra, los pobres argentinos bancamos a los ricos senadores, a los ricos asesores, y no da para más el sistema. O sea, es seguro, es una obviedad lo que estoy diciendo, lo dijeron todos los periodistas, es un lugar común, pero hay que seguir hablando de esto, porque mientras en las publicidades están las motosierras, la motosierra, Federico Sturzenegger habla de los recortes, etcétera, etcétera, sigue habiendo nichos, incluso manejados por gente del oficialismo, a donde la plata no se recortó para nada, pero sí vemos que por otro lado, la otra cara de la moneda es la gente que sí está viviendo ese empobrecimiento, ¿no? De una manera cruel. Te digo más, María Julia, me gusta el análisis que haces. En el siglo XXI, no sé si se dieron cuenta, el porcentaje de pobreza en ningún momento bajó del 30%. Eso iba a decir. Nunca. Siempre, o sea, en el siglo XXI, un argentino puede decir, mi país tiene 1 de cada 3 argentinos pobres. Creo que ese es el peor dato de todos. Es peor. Eso, Me parece. con eso quería cerrar, porque nunca pudimos romper esa barrera. Bueno, es como está pasando ahora con la inflación. Vieron que no baja. No quiere bajar no del quería 2,5. bajar del 2. Bueno, un paralelismo a la pobreza que nunca pudimos bajar del 30. Estuvimos en el 30 muy cerquita cuando Cristina Kirchner estaba dejando su gobierno, pero bueno, después la situación empeoró y hoy en día llegamos a tener una pobreza del 38%. Estos son los que pagan la fiesta de los otros. Barrí, seguimos. Sigue siendo una de las principales electoras en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar ahí? Hablamos de Cristina Kirchner, que hoy, esta semana, fue también noticia a propósito de lo que sucedió en el Senado con el rechazo de los pliegos del hijo. Del hijo y Mansilla. Y Mansilla, y García Mansilla. En un ratito vamos a hablar del tema Lijo García Mansilla, pero Dani Seifert tiene una información acerca de Cristina, de la posible elección y de un poco el raconto, la trayectoria política, ¿no? Claro, porque lo que te quería mostrar es que Cristina va a volver, quiere volver a competir electoralmente. Sí. Y lo vuelve a hacer, ¿para qué? Para joder a los que la quieren suceder. Es una de las razones que movilizan en el terreno político a Cristina Kirchner es opacar a sus propios herederos, en este caso a Axel Kicillof, que pretende ser el sucesor del pankirchnerismo en la futura elección presidencial, que nos queda todavía muy lejos, pero no le gusta a Cristina eso. Siempre elige mal los vices y mata a los posibles sucesores. Es una lógica política de Cristina a través de los años. Y tiene otra razón también para competir, ¿no? Que la conocemos todos, es que en cualquier momento puede haber un fallo de la Corte que diga que no pueda competir por el simple hecho de que va a ser condenada por corrupción y por eso va a ser inhabilitada para ocupar cargos públicos, que eso es, hasta que la Corte no lo decía, por eso también la cuña de los intereses de Cristina en la decisión de que jueces integran o no la Corte, es el escenario de Cristina. Cristina te va a decir, yo no necesito fueros, yo me la banco, yo voy presa si tengo que ir, ese es el discurso. Incluso en su entorno pueden llegar a decir, sería una estrategia interesante para Cristina tener la prohibición de no competir, no ir presa claramente, pero la prohibición sería la victimización perfecta para una dirigente política. Pero el problema ahora es, ¿a qué compite Cristina? Porque, ¿qué pasó? Kicillof quiere desdoblar las elecciones provinciales porque cree que le es conveniente para su construcción política. Cristina no quiere. Entonces Cristina que dijo, yo te voy a competir en lo que desdobles. Claro. Entonces se quiere mandar por la tercera sección electoral de la provincia para diputada provincial. Nunca fue, creo. Mirá. Diputada provincial. Él es el cargo electivo menor de la historia de Cristina Kirchner. De hecho, en estos días trató de mediar en toda esta puja que cada vez más caliente en el peronismo. Juan Grabois intentó hablar, se sacó una fotito en el Instituto Patria. Antes dijo, de que voy le a agarre hablar. la vieraza. Claro, dijo, bueno, voy a tratar de hablar con los dos, podríamos buscar un punto intermedio, escribió así, viste que siempre es larguero, Grabois, Glalvero como poco interesante. Así largo, dijo, no, bueno, yo tengo una propuesta intermedia que va a salvar el mundo, con mi amigo el Papa pensamos que, y ahí empieza a decir, bueno, Cristina tendría que ir a diputada nacional y tendrían que desdoblar, como una idea para cada uno. Bueno,
No llegó a No creo Cisneros, que le cierre a no le gustó a Cristina, ninguno, no le gustó a obvio. Cristina, no le gustó a Axel Kicillof y poco más terminó mandando, ya sabes a dónde, al peronismo Grabois, que dijo, no, me hartaron, no puedo hablar con ninguno más porque no se puede negociar nada. Ese es el estado en este momento que podría llevar a Cristina a ser candidata a diputada provincial. ¿Cuándo fue candidata a diputada provincial? En su primera postulación, en su primera elección, allá hace muchos años. Acá tenemos el prorrateo de los cargos que ocupó. Claro, y encima en electivos. Santa Cruz, no Claro, acá. La primera vez que fue candidata a diputada provincial fue en Santa Cruz en el 89. Después fue secretaria legal y técnica de la gobernación cuando Néstor llegó a ser gobernador. Fue convencional O sea, constituyente. fue hace 36 años candidata a lo que ahora pretenderían postularla. Sí, por otra provincia, pero sí, el cargo, el nivel del cargo va a compartir, va a ir a la legislatura chocolate. Che, La- otra que toda la vida, ¿no? El Claro, hashtag sí, tetas sí, del sí. Estado. Bueno, pero por lo menos, digo, no quiero, Por lo menos no es quiero una ser fortuna. el exégeta de Cristina. Por lo menos son cargos electorales. También Claro. es cierto, bueno, los compite, La los votaron. gana, los pierde. La han votado, se lo han ganado. Pero digamos, ahí empieza el crecimiento de Cristina. Cristina después fue, después de la constituyente, tomó relevancia, fue senadora nacional por Santa Cruz, después fue diputada nacional, y en la próxima placa vamos a ver los cargos más grandes de Cristina, obviamente, hasta A ver la otra placa. la presidencia Claro. que ocupó 2 veces. O sea, acá vemos 2001, crisis de la Argentina, senadora por Santa Cruz. Después ahí fue el cambio de domicilio de Cristina, empezó a competir por Buenos Aires, senadora nacional por Buenos Aires, presidenta de vuelta, senadora, vicepresidenta. Y ahora, reunión de consorcio. Titular del PJ, no. Pero Presidenta de no lo va a consorcio. aceptar. Yo ¿O te sí? digo, los camporistas están muy entusiasmados con la idea de que Cristina sea rupturista solo para molestarlo a Axel Kicillof en un cargo como diputada provincial. Una legislatura que, si yo le pregunto a cualquier ser humano, incluso nosotros los periodistas decimos, ¿quién está en la legislatura sabemos, de la no, provincia no de Buenos se sabe, Aires? no. No nos salen 3 nombres seguidos si son... Pero cubrir podríamos ese tema. averiguar cuánto sale, porque debe. Eso lo tener vamos su a averiguar, a ver fondos. qué fondos va a tener quizá a disposición Cristina cuando ocupe una banquita. Una banquita. Barrida y. Estamos recordando el casamiento de Jessica Sirio con Nicolás Pichirilo, que está. Elías, le cambiaste el nombre. Elías Pichirilo, en que sigue preso Sigue preso. y con un Que nuevo sigue estafando. cargo. Sí. Ahora tiene preso, le cayó una denuncia nueva que lo vincula a su historial político. Pero ¿por qué estamos mirando esto? No es porque nos preocupa tampoco que el pesar de Jessica Sirio, alias La Osa. ¿Por qué la Ah, usa? Porque La Osa. así le decía Elías, según los registros que Es más surgieron una de los ofensa allanamientos, que- le decía la osa. Bueno, de hecho, cuando estaba a punto de hacerle una cama que terminó plantándole drogas a un deudor, Pichirilo, que esa es la razón por la que está preso, ahí fue el comentario. Dijo, no, porque estoy esperando que venga la osa en ese ida y vuelta en el Palacio de Hugo para ver si aparecía o no Jessica Sirio en ese escenario. De ahí surgió el famoso La Osa. Pero te cuento la nueva denuncia que cae sobre este personaje que parece que no tiene un mango en realidad, pero que movió millones, y son esos financistas rarísimos de la Argentina. Recordemos, le llamaban el rey del blue, porque claro, en un cuevero, detrás de su fachada de supuesto banquero, era un cuevero fuerte. Pero ¿cuevero de qué tipo? Bueno, resulta que las cuevas que se movían alrededor de Pichirilo tuvieron que ver mucho con una circunstancia muy particular en Argentina que tiene que ver con el cepo, que eran los famosos CIRA. ¿Te acuerdas de los CIRA? Sí. El sistema de obvio. importaciones, de cómo era que tenías que hacer para importar, que bueno, si yo... Ese era un retongo. Era un tongo. Alguien lo llamó de una forma muy particular. Tongolini. Tenemos un video por ahí, ¿no? Compañero Director. Alejo. Bueno, teníamos un video por ahí, pero no importa. Hubo un debate presidencial, estaba Patricia Bullrich, en ese momento no era libertaria, en ese momento era la candidata de Juntos por el Cambio, y en un momento dijo, no, bueno, lo que pasa es que con las importaciones hay Tongolini.
Furor fue, la verdad, que la frase. ¿A qué sonaba Tongolini? No vamos a decir que fue la malicia de que era por él, pero sonaba muy parecido a Tombolini, el apellido de Matías Tombolini, que estaba a cargo en un De la cargo Secretaría muy... de Comercio. Claro, Secretaría de Comercio, y que después tuvo algunas causas judiciales e investigaciones justamente sobre este sistema de la CIRA, donde Pichirilo hizo movimientos muy importantes a través de su barco y de su banco, o de su pseudo banco, de la fachada que utilizaba de su crédito, que tenía un nombre muy a tono con esta novela, en el nombre no de fantasía, sino el de los papeles. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Puedo decir uno? ¿Por dónde operaba? La osa. No, pero estuviste cerca. Se llamaba Valle Fértil. Ay, Este nombre parece que cuando nos quieren estafar Para, en la ¿pero qué Argentina se eligen los llamaba nombres. Valle Fértil? Valle Fértil Sociedad Anónima era la cueva, o sea, más o menos. Por donde- Fértil era. Fértil, claro, fue fértil, No fue se- fértil no se tanto. equivocan. No, muchísimo. ¿Sabes Ella- cuán fértil fue? Juan, Muchísimo, porque esto era una cueva que era utilizada por los importadores o por quién de las ciras. ¿Cómo se vincula con el negocio claro, de las ciras? con la excusa de importadores y exportadores, lo que hacía era pasar a dólares los permisos de importación. Ok. Por eso, la cueva lo que hacía es darle liquidez a los que importaban o exportaban en ese momento, y él era siempre. Viste que busca algo turbio y es siempre está en el intermedio. Bueno, Intermedio, en este caso- cueva, y aparte el nombre no tiene desperdicio. Valle Fértil, pero te cuento una cosita más. ¿Qué? La causa judicial que se le abrió ahora en la investigación sobre esto Sirio me revela un dato más. ¿Cuál? ¿Cuánto salió el casamiento de Jessica Sirio y Pichini? Eso no lo sabíamos, porque era una de las preguntas que nos hacíamos siempre. Es Es lo que decir, todos nos interesa no, eso. posta, Literal. no, en serio, toda esta vuelta para hablar de lo que nos importa, porque algunos decían que era por canje, podría haber sido por Podría, canje. tranquilamente. Fue muy promocionado. Tranquilamente. Pero no fue tuvo canje. ¿no fue canje? No. Y fue la plata utilizada fue a través de una fundación que tenía, que no no le pude faltaba encontrar el nada, nombre. tenía una Tenía financiera, detrás una- de Valle Fértil había una fundación, porque viste que las fundaciones son muy útiles para este evadir tipo de impositivamente para estas trapisondas. Entonces, lavando va, lavando viene, casamiento, presupuesto, tiki tiki. ¿Cuánto decís? Ay, ¿cuánto sale un casamiento? No tengo la menor No, idea. te lo voy a decir porque Pará, quizás me decís pará, otra hay, cifra. hay gente que hoy en día, recordemos que no se puede casar por lo que cuesta una totalmente. celebración. Decímelo. 206 millones de pesos. 206 millones de puede pesos ser. fue el presupuesto que descubrió la justicia hasta ahora, que pagó por que duró 25 minutos el casamiento. Para. No, 206 millones, yo lo paso a dólares enseguida. ¿Qué es? ¿20 palos? No, 200.000. No, 200 mil más. dólares. 200.000 dólares. Más o menos. Y el dólar da 1.300, así que sería un poco Más y menos. Sí, pero un esto poco fue un menos, poquito, fue un Sí, poquito un antes. poco. Ponele. ¿Pero hubo fiesta después y todo eso? No, fue bastante chiquita. 180.000 Pero bueno, dólares. Palacio Bueno, Hugo es para eran la vaina. 60 personas. Bueno, por eso, Palacio Hugo ya te debe salir una Sí, fortuna, pero no no te lo tanto, prestan tanto. pero no tanto. No, tanto no. Pero bueno, ese es el presupuesto. ¿Y sabes dónde descubrieron el presupuesto? Porque siempre hay una vuelta más en estas novelas. Yo no entiendo Netflix cómo no está haciendo Una novela de eso. Sirio, Sirio, sí. una confundida que la baba. Sí. Digamos, no, es un novelón. Bueno, encontraron un papelito, porque evidentemente hicieron allanamiento, buscaron plata, buscaron documentación, no encontraban nada. Pero había un tacho. Y tenía un papelito. Hicieron así. Para un tacho de Papelito, basura. un tacho de basura, un cesto de residuos. Encontraron un papelito que tenía facturing de los gastos No te de lo puedo creer. presupuesto. Sí, eso ha pasado en Argentina y en esta causa judicial. Qué O sea, descuidados. Consta Sí, en la causa prendelo que fuego. fue encontrado el papel del recibo del casamiento. Sí, Es muy raro todo. todo muy raro. Todo muy raro. Ahí en tiene este una caso. frase, Argentina no lo entenderías. No. Sí, te cuento un dato más de que no entenderías. Pichirilo se casó con Sirio. Sirio era la ex de Martín Insaurralde, un hombre del PJ, ¿no? En un momento, al estafado por Pichirilo, Francisco Jauque, que venía de problemas propios, digamos, había tenido una causa por estafas en CoinEx, ¿te acordás? Esa cripto que Sí. había promovido
Javier Milei antes de que promueva la que le trajo el dolor de cabeza directo, que es Libra. Estábamos hablando tiempos de diputados. Bueno, en ese momento, Piquirilo, al parecer a Jauke, le sugirió que le echara un poco el fardo encima a Milei en ese momento. Para que quedara pegado por la causa de la estafa que lo investigaban a él mismo. Porque Sí. como le había hecho la promoción, dijo, ¿por qué no le tirás responsabilidad? Le dijo, Pichirilo, o sea, el marido de Jessica Serio se lo dijo el intermediario que hablaba con el diputado. ¿Qué pasó en ese momento? A ver, en ese momento Pichirilo estaba haciendo negocios con la gente masista de la aduana y ya se veía venir que una campaña electoral que iba a enfrentar a Sergio Massa con Javier Milei. Entonces uno termina pensando, ¿fue funcional Pichirilo a algún poder político en su función como esposo de, Claro, no de parece Jessica que Sirio? se hayan conocido en un bar así como random o por una aplicación de citas, De citas. sino que podría haber sido parte, vos decís, podría, no lo sabemos, haber sido parte de alguna estrategia para seguir lavando. Claro. Y de paso, cañazo. De paso, cañazo. Esto fue Oveja Negra, Escuela La Nata, todo por hoy y nos encontramos la próxima semana. Suscríbanse y denle like, compartan el material y como me parece que estuvimos muy serios. Sí, tendremos Estuvo que muy hacer serio. una cosa ¿Vamos muy cantando? streaming. No, No, yo tengo una idea. Porque viste que los streaming, nosotros estamos un poco atrás porque los streaming son más tranqui, Obvio. más Sí. light. Nosotros venimos con los datos, cosa muy vieja, muy aburrida. Yo tengo una idea. ¿Por ¿Qué qué no idea? hacemos los tontos? Porque está de moda, tipo, como juguemos a ¿Decir ser bruto. boludeces? Claro, pregúntame cosas que no sé y ¿Qué cagate tipo? de No risa sé. por mi propia ignorancia. No sé, ¿Cuánto dormiste anoche? ¿Eh? ¿Cuánto dormiste anoche? no sé. No sé. No dormí. sé, pero- Yo no dormí. Bueno, ¿Cuál es la capital de Argentina? Ah, No sé. no sé. Eso sería. Eso es un furor. Re streaming. Es un furor, sí, sí. Re seríamos- streaming. nos ¿Cómo? darían ¿De qué color es el 6 caballo blanco de San San Martín? Verde. Ah, eso sería. Bueno, vamos a ir de a poco encontrando la onda del streaming. Y si no, vamos a seguir haciendo periodismo, señores, porque esto es lo que nos sale. Nos vemos la próxima semana y gracias por estar ahí. Compártanlo y denle like. Adiós.